Bueno, ahora sí. Bienvenida Moni, Esther, bueno, está Romy también ahí, Ayelen, Sole y Rocío. Muy bien. Bueno, íbamos a hablar hoy un poco del tema de acompañar en el proceso de duelo, que habíamos comenzado un poquito la clase pasada, a charlar, que de paso ya se la subí al campus virtual. María Victoria ya la subí a YouTube, así que yo también se la subí al campus virtual para que ustedes la tengan. Bien, con esto de acompañar en el proceso de duelo, en realidad, como siempre sabemos que para que haya un acompañamiento terapéutico, primero tenemos que establecer un vínculo, ¿sí? Creo que eso ya lo tenemos claro, el vínculo. La escucha activa, ¿sí? Informar siempre y con la verdad, por más que la verdad duela. ¿Sí? Obviamente que no vamos a ir a un paciente nuestro, vamos a suponer, con X patología y le vamos a decir, tu mamá falleció así de una. ¿Sí? Eso me hizo acordar mucho a mi abuela, eh, mi tía, enfermera de neonatología. ¿Sí? Cuando fallece mi tío, todos le dijimos, bueno, tía, vos que tenés más, tomas ducha, digamos, en la situación, comentáselo a la abuela, pero tened precaución porque la abuela es una mujer grande, viste, todas las indicaciones. Y yo no me olvido más que llega mi tía, y yo estaba tomando mate con mi abuela, che, que bueno, acá viene la noticia. Che, abuela, le dice, che, Olga, el tío le hacía, mi abuela no entendía nada. Que se murió, le dijo. Mi abuela casi se muere ella, imagínense. Entonces, nosotros en eso, en el tema de informar, siempre vamos con la verdad, pero obviamente con un poco de empatía. ¿Sí? Bien. Muchas veces tenemos que ayudarles a tomar decisiones, a solucionar algunos problemas, a, a permitirle esto de la narración muchas veces a las personas por ahí que tienen alguna patología crónica, esto de la repetición de la muerte que hablan muchas veces de estos temas, ¿sí? Podemos hablar con ellos, por ejemplo, el tema de los sueños, ¿sí? De las presencias que tienen. Y hay cosas que por ahí no debemos hacer cuando alguien está pasando por un duelo, ¿sí? Porque yo se acuerdan que les dije que los duelos eran únicos, eran dinámicos, cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces yo no le puedo decir a Esther, che, Esther, tu duelo, vos estás haciendo el duelo correctamente, de la forma correcta. No, porque cada uno adopta una forma para hacerlo. ¿Sí? Y tampoco le tengo que decir, Esther, vos tenés que hacer esto, esto y esto para superar tu duelo. Otra cosa que por ahí muchos nos pasa, más que nada cuando fallece alguien, que no sabemos qué hacer. ¿Sí? Yo siempre digo, es preferible estar en silencio sin decir ni una palabra a no estarlo, a decirle a la otra persona, mira, si necesitas algo, llamame. La persona que está mal no te llama por teléfono, no te dice, che, vení a tomar unos mates conmigo que yo quiero hablar con vos. Entonces, estar, ¿sí? Otra frase que siempre muchos uno dice, el tiempo lo cura todo. Mentira. Sí, Romy, reíste nomás. El tiempo cura todas las heridas. No, Mentira, es- aprendemos a vivir con la herida. eso es peor. Se nota Claro, más la urgencia, entonces tenemos que hacer tripa corazón y seguir adelante. exactamente. ¿Sí? Sí. Bien. Decirle a la otra persona, yo sé cómo vos te sentís. No, no sabés cómo yo me siento. Podés asumir que me siento de tal manera o de otra, pero no vas a tener el mismo sentimiento que tengo yo. Entonces, ¿cómo le voy a decir al otro? Yo sé lo que vos sentís. No, me puedo imaginar lo que vos sentís, pero no lo sé. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, ¿vieron esas personas que por ahí les cuesta deshacerse de las pertenencias de la persona fallecida? Nosotros no tenemos que apresurar eso. Estamos apresurando su duelo.
todo tiene su tiempo. Ya vamos a suponer, como hablábamos la otra vez del duelo patológico, si esta persona hace, vamos a suponer, 3, 4 años, que falleció esta persona y su cuarto no se toca, sus cosas no se tocan, ahí sí alarmemos, no, porque no es normal, normal entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la normalidad no existe, pero ahí sí alarmemos, no. ¿Sí? Otra cosa es que falleció, lo acabamos de sepultar y ya empezamos, bueno, a ver, esto es para donar, no, no, cada cosa tiene su tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos, como les dije antes, que estar ahí, acompañando a esa persona, ser paciente cuando nos cuentan la historia de esta persona con la que ha tenido alguna relación, algún vínculo. Permitirle a esa persona que nos comparta todos sus recuerdos de ese ser querido. Que muchas veces al principio esos recuerdos nos ponen mal, nos ponen tristes. ¿Sí? Entonces, mientras relate esos recuerdos, quizá la persona llore. Después esos recuerdos, cuando uno sana, es como que se convierten, vamos a decirlo así. ¿Sí? Empezamos a recordar, como les decía yo antes. Yo al principio me acordaba de mi abuelo y lloraba y lloraba y lloraba. Hoy en día ya me acuerdo de esos relatos, o sea, relato la historia de mi abuelo, pero con sus cosas lindas. Entonces lo recuerdo de la manera que era él realmente. ¿Sí? Bien. Y nunca nos olvidemos de las necesidades de esa persona. Bien. Entonces, tenemos todo lo que es acompañamiento a pacientes como sería pacientes terminales o pacientes oncológicos, que ahí hablamos del cáncer. ¿Sí? Bien, el cáncer es, en realidad la palabra cáncer proviene de carquinos, con carquinos, está bien, con K de kilo, ¿sí? Que es corromper, consume, corroe, eso significa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cáncer, estamos hablando de una enfermedad neoplásica originada ¿por qué? Por una multiplicación desordenada de las células de un tejido o de un órgano. ¿Sí? Que provoca que cambios a nivel celular y da origen a un tumor, en este caso maligno. ¿Sí? Todos sabemos que el cáncer también afecta a diferentes grados la interacción de la psique-soma. ¿Sí? Y otra cosa que quiero decir que también me lo han planteado, un alumno una vez que me dijo, no me acuerdo si era su padre o su suegro, la tengo ahí como medio, bueno, vamos a suponer, mi suegro falleció sin saber que tenía cáncer. ¿Por qué? Nunca se lo dijeron. El paciente oncológico, cualquier paciente, chicos, porque tenemos todos el mismo derecho a estar informados acerca de nuestro diagnóstico y de nuestro tratamiento. ¿Sí? Nos guste a los demás o no nos guste a los demás. El paciente tiene derecho a saber lo que le sucede. ¿Sí? En los pacientes oncológicos también pueden aparecer los síntomas de depresión. ¿Sí? Puede que sucedan también cambios psicológicos, como la pérdida de autonomía, de independencia, la pérdida de esos roles que ese paciente adquirió en su vida, afecta el estado anímico de la persona. ¿Sí? Y también hay que tener algo en cuenta. ¿Qué recursos tenemos cada uno de nosotros para enfrentar o no esos cambios? Porque eso también afecta. Celia, levantaste la mano. Hola, profe. Hola, Buenas tardes. ¿cómo estás? Bueno, a mí me pasó que hace 15 días, hoy, falleció mi sobrino de leucemia. 15 años tenía. Quito Y estamos pasando ese duelo también. ese duelo y tiene todo su tiempo ese duelo y lo tienen que llevar cada uno a su manera.
Y vos tenés doble función, Celia. Sí, Contener a sus padres, a sus hermanos, si es que lo tuvieran, y tu duelo, exactamente. Sí. ¿sí? Y mi hija. Y tu hija. Exacto, Mi hija tiene la misma edad que mi sobrino. Se criaron juntos. exactamente. Entonces, mucho más la carga, diría uno, por decirlo de una manera, con la que vos, Celia, tenés que salir adelante de toda esa situación y conteniendo a los demás, que eso también por ahí nos frena un poquito nuestro propio duelo, ¿sí? Porque Sí, totalmente. seguramente Celia, ¿qué va a querer? Contener a su hija, porque es su hija. Entonces, Claro. va a apoyar, creería mayormente que su hija salga más rápido del duelo y ella postergar su duelo. Que no digo que esté mal, no digo que estés mal, pero, a ver, y lo hablo personalmente y por ahí suena muy egoísta lo que digo. ¿Cómo yo pretendo que los demás estén bien si yo no estoy bien? Sí, No sé lo que exactamente. opinan Eso es lo los que demás, pienso. pero yo soy de las que creo eso, que si yo no estoy bien, yo no le puedo dar lo mejor a mi hija, porque yo no estoy bien. O a mi hija, o a mi marido, o al perro de la casa, no importa quién. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés varias tareas ahí en el medio que ir superando poco a poco. Hay que tomarse el tiempo para realmente elaborar cada uno su duelo. Y cada uno lo va a elaborar según los recursos que tenga. Sí. ¿Sí? Eso lo hablábamos con mi hermana también, que ella tiene que transitar ese duelo y después ver qué hace con las cosas y demás. Exacto. Primero es ella. Y después sí tiene los hermanitos. Claro, y esa mamá tiene que seguir adelante porque tiene otros hijos. Sí. ¿Sí? Encima, o sea, la leucemia de él se la descubrieron a los 13 años. Después él se curó, digamos, y el 23 de junio hizo un control y estaba todo bien. Y el 11 Sí, Celia, de julio cayó internado por otra vez la leucemia le había se vuelto. cortó la última Y eso parte y fue no te pudimos escuchar. ¿qué parte, por dónde se cortó? Que en julio se hizo un control que le había dado bien y de ahí como que perdimos Ah, conexión. el 11 de julio empezó con fiebre y bueno, le hicieron los estudios y le había vuelto la leucemia. Y ahí estuvo 17 días y falleció. Claro, encima fue rápida la situación, Sí, ¿sí? La situación porque también uno cuando pasa por estos diagnósticos así, hay altibajos, ¿sí? Eh, sí, yo lo contaba la otra vez, a mi tía también estuvo muchos años con cáncer, después estuvo 5 años en stand-by, que estaba todo ok, todo divino, todo, volvamos, digamos, a la vida, por decirlo de una manera, y ahora hace 2 años ese mismo cáncer que tenía en el colon se le expandió a todo el cuerpo. Entonces también hay altibajos y también tenemos esto de la esperanza de uno. Y con respecto a los duelos también voy a decir otra cosa, como que creo que también lo dije en la clase pasada, o no. No es lo mismo, no es lo mismo cómo se lo toma uno, ¿sí? Teniendo, vamos a suponer, mi abuela, vamos a suponer de 78 años, 80 años, que le diagnostiquen cáncer, uno dice, bueno, es una persona adulta mayor, lo toma de una manera. Imagínense cuando nos
dan ese diagnóstico de una criatura, que uno se pone a pensar y dice, tiene toda la vida por vivir. Toda la vida por vivir, todo por delante. Entonces el duelo también es diferente, es distinto. ¿Sí? Sole, ¿dónde está Sole? Ah, que Sole tocó sin querer, no hay ningún problema, Sole. No hay ningún problema. Vamos a bajarle la manito a Sole, así no se me confunde. Entonces eso, a ver, uno ante el diagnóstico muchas veces también tenemos esa situación, se cuestiona uno, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué hice yo? El sentimiento ese de culpa, ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de ansiedad, ¿sí? El impacto de la enfermedad en la familia también produce una desorganización, ¿sí? También distorsiona lo que es el funcionamiento habitual de la familia. Y como les dije antes, tiene también importancia cuál es el miembro que se enferma, la edad que tiene el miembro que se enferma, cuál es la etapa vital, el lugar que ocupa en la familia ese miembro que se enferma. Bien, ¿cuál va a ser el mejor pronóstico para los pacientes en etapa terminal? Cuando la familia acepta, ¿sí? Cuando le damos un afecto claro, directo a este paciente oncológico. ¿Sí? Cuando tenemos alta tolerancia en la familia, cuando todo lo que son los recursos sanos y manejamos la culpa. En cambio, vamos a tener un mal pronóstico familiar si no aceptamos, ¿sí? Estamos en negación, estamos en desmentidas, ¿sí? Si no... Pregunta. Sí, Daniela. ¿Sí? Daniela, no sé si querías preguntar algo o fue sin querer. Bien, debe haber sido sin querer. Les decía que el tema esto del mal pronóstico cuando uno está en negación, cuando uno no tiene culpa, sí, tiene culpas que no puede superar, que interfieren, cuando no tenemos una comunicación eficiente en la familia, ni hablamos si hay violencia en la familia, si no hay un apoyo familiar, si no hay cohesión en esa familia. Y ante la aceptación de la enfermedad terminal, uno también va a pasar por etapas. ¿Sí? La fase 1, el shock, la negación y el aislamiento. ¿Sí? Que es la parte inicial. Esta persona que se enferma, ¿qué hace? Niega la evidencia de la enfermedad. ¿Sí? Mantiene, digamos, esa esperanza, que no está mal, de un error en el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente no supera esa fase, perdón? Va de médico en médico, empieza a ir de sanadores, pero no avanza a decir, voy a hacer un tratamiento. ¿Sí? Después entra en la fase 2, la ira, la irritación, ¿sí? Que se basa o se focaliza en la angustia, pero en una angustia responsabilizando a otros de su enfermedad. ¿Sí? ¿Qué busca el paciente? Causa-efecto. ¿Sí? El médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa, el vecino tiene la culpa. ¿Sí? Vas al doctor para enfermarte, el doctor te enferma. Exactamente. Mi Así papá es. era así. ¿Sí? Él no quería por ahí tomar la medicación y se hacía cualquier comidita, pero tenías que tomarla la medicación. No, no quería, porque con eso él iba a estar bien. Iba a estar bien, exactamente. Y en esta segunda fase también son muy pocos los que realmente
se responsabilizan ellos mismos. ¿Sí? En realidad es una fase, podemos decir, donde hay una pregunta que se hacen todos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Después entrarían en la fase 3, pacto o negación. ¿Sí? Que es cuando, digamos, el enfermo intenta negociar la curación. ¿Sí? Es una fase muy cortita, una etapa muy cortita, ¿sí? Donde acá también tiene muchas connotaciones infantiles, ¿sí? Es una fase donde también se ha aceptado la idea de la muerte en las personas o en los pacientes oncológicos. Y después tenemos la fase 4, la depresión. ¿Sí? Enfrentan un estado depresivo ante las repercusiones, de la enfermedad. ¿Sí? Que tienen su propia vida, que tienen la familia, que tienen la actividad laboral, la actividad social. Ellos toman ya conciencia de la pérdida de la vida. Entonces, ¿qué hacen mayormente? Se retraen, ¿sí? Hasta anulan su vida social algunas personas, se aíslan. ¿Bien? Y comienza o inicia ese progresivo abandono. Y acá es una etapa en la depresión que pueden aparecer las ideas suicidas. ¿Sí? Y por último, tenemos la fase 5, que es la fase de aceptación. ¿Sí? Donde ese enfermo ya reconoce finalmente el problema. Acepta la muerte como algo inevitable. ¿Sí? Es cuando el paciente, digamos, dejó de luchar. ¿Sí? Pero va acompañado, obviamente, de sentimientos de tristeza. Pero al mismo tiempo siente ese, ¿cómo decir?, ese inmenso deseo de paz, de tranquilidad. ¿Sí? Que ya está, basta, ya la luché. Bueno, pasan por todas esas etapas, ¿sí? Que son muy parecidas a las etapas de duelo. En las etapas de duelo teníamos el primero, que era el shock o entumecimiento. En las etapas de aceptación de la enfermedad tenemos la negación. En las etapas de duelo tenemos luego el anhelo y la búsqueda. Y acá que tenemos el enojo, la negociación. En las etapas de duelo tenemos la desorganización. Y acá tenemos la depresión. Y en las otras etapas de duelo, la última es la reorganización y acá tenemos la aceptación. Es muy parecida. ¿Sí? Bien, ellos también pasan por etapas de duelo después de que aceptan la enfermedad. ¿Sí? ¿Y qué necesitan las personas en etapa terminal? ¿Qué tipo de cuidados? Que seguro los sintieron nombrar un montón de veces. Los cuidados paliativos. ¿Sí? ¿Saben lo que son los cuidados paliativos? ¿No? Como dice la palabra, son cuidados que ayudan a personas con enfermedades graves, obviamente a sentirse mejor, al prevenir, al tratar los síntomas, los efectos secundarios por ahí de la enfermedad, los efectos secundarios de su tratamiento. El objetivo es ayudar a esas personas a sentirse mejor, ¿sí? Previenen, tratan los síntomas, como le dije, los efectos secundarios, también se tratan problemas emocionales, problemas sociales, problemas prácticos, espirituales, si es que el paciente obviamente plantea esos problemas, ¿sí? Ahora, los cuidados paliativos pueden brindarse muchas veces al mismo tiempo que los tratamientos destinados para tratar la enfermedad o para curar la enfermedad, ¿sí? Se pueden comenzar a dar cuando le
diagnostican la enfermedad, o si no durante el tratamiento, durante el seguimiento, o también en la etapa final de su vida. Mayormente los cuidados paliativos lo ofrecen para enfermedades como el cáncer que estamos viendo, VIH, SIDA, demencias, enfermedades pulmonares, cardíacas, enfermedades, insuficiencias renales, esclerosis lateral, el ELA también. Se utiliza mucho el tema de los cuidados paliativos. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes brindan los cuidados paliativos? ¿Sí? A ver, los cuidados paliativos los puede brindar un equipo de médicos, los enfermeros y enfermeras especializados, los asistentes físicos, psicólogos, ¿sí? Los nutricionistas certificados, trabajadores sociales, ¿sí? Los masajistas terapeutas, obviamente también certificados. ¿Sí? Se puede ofrecer en hospitales, en agencias de atención domiciliaria, en clínicas oncológicas, clínicas de atención a largo plazo. ¿Bien? Ahora, la diferencia entre cuidados paliativos y atención para pacientes terminales. ¿Sí? Ambos brindan bienestar. ¿Sí? Ahora, los cuidados paliativos pueden empezar al momento del diagnóstico o al mismo tiempo del tratamiento, y la atención para pacientes terminales comienza, ¿sí?, después de que se suspende el tratamiento de la enfermedad, o cuando es claro que, por ejemplo, la persona no va a sobrevivir a esa enfermedad. ¿Sí? O sea, mayormente la atención para pacientes terminales se ofrece cuando se espera que la persona, ¿sí?, viva 6 meses o menos. ¿Ok? Bien. Ahora, nuestro rol como acompañantes terapéuticos con pacientes, en este caso terminales, ¿sí? Además de establecer el vínculo, tratar de que acceda nuevamente a esa realidad, ¿sí? Debemos trabajar con los silencios, con los gestos, respetando los tiempos de ese paciente, la contención, ¿sí? También podemos trabajar el tema de preparar un ambiente para que el paciente se despida, ¿sí? Y nunca se olviden que nosotros acompañamos a la familia antes y después, ¿sí? Y otra cosa, que no se olviden también que nosotros como acompañantes terapéuticos, porque formamos un vínculo, vamos a transitar un duelo. Entonces también deben cuidarse ustedes mismos. ¿Sí? No es fácil trabajar con un paciente en etapa terminal. No es fácil de la parte psicológica, diría yo, para uno. ¿Sí? Pero para eso está. Que no lo haría, si todos pensaríamos así, no lo haríamos nadie. ¿Sí? No acompañaríamos a nadie en este final. En realidad es lo que ninguno deseamos, ¿sí? Pero lo tenemos que vivir. ¿Bien? El objetivo es buscar y disminuir en pacientes terminales el tratamiento, el dolor físico, psicológico. ¿Sí? Nosotros podemos intervenir en crisis. Nosotros podemos darle un apoyo al equipo de salud, a la familia, ¿sí? A estudiar los efectos, los sentimientos que provoca la muerte y el duelo, que ya lo hablamos, este conjunto de reacciones, ¿sí?, de ajustes, de adaptación, de transformación,
que son necesarias para poder vivir sanamente y autónomos después de una pérdida. ¿Sí? Después tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia de conservación, digamos, una psicoterapia, que se trabaja con el asesor de salud mental, el psicoterapeuta o el terapeuta, ¿sí? Tiene una forma muy estructurada, se asisten a ciertas cantidades de sesiones, ¿sí? Y ayuda a tomar conciencia, en realidad, de pensamientos imprecisos, pensamientos negativos, para que uno pueda visualizar, digamos, situaciones con mayor claridad y poder responder a esas situaciones de una forma más eficaz. ¿Sí? Es un instrumento que es muy útil. Se puede dar sola, se puede dar en combinación con otras terapias. Se utiliza mucho, me han sentido nombrar, para todos los trastornos de salud mental. Depresión, trastorno del estrés postraumático, trastorno de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La terapia cognitivo-conductual, entonces, es un instrumento que ayuda a cualquier persona a aprender cómo controlar mejor la situación estresante de su vida. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se realiza esto? ¿Para qué? Para controlar los síntomas de la enfermedad, para prevenir recaídas de los síntomas, para controlar los síntomas físicos crónicos, para afrontar la enfermedad médica, para afrontar la pérdida, el dolor, ¿sí? Para identificar formas de controlar las emociones, para aprender ciertas técnicas para lidiar con situaciones estresantes de nuestra vida, para, por ejemplo, tratar enfermedades mentales cuando los medicamentos no son una buena opción, ¿sí? Entonces, además del trastorno, como le dije antes, trastorno de alimentación, se puede utilizar para el trastorno del sueño, la depresión, las fobias, la esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos por consumo de drogas, ¿sí? Trastornos sexuales, ¿bien? Y en algunos casos es más efectivo cuando se combina con otros tratamientos, ¿sí? Puede ser antidepresivos o cualquier otro tipo de medicamentos. Terapia cognitivo-conductual, Moni, perdón, se me había ido la palabra. Terapia cognitivo-conductual, que lo encuentra con las siglas TCC. ¿Sí? Bien. Entonces, efectiva, como les dije antes, la reducción de ese agobio por ahí emocional. Puede ser administrada por periodos breves de tiempo, ¿sí? O un poco más largos. Más que nada para tratar los problemas relacionados con el control de los síntomas, ¿sí? Con los modos de participación del paciente, de su familia, para mejorar su calidad de vida. Disminuye todos los efectos colaterales, ayuda a regular el ánimo o la regulación anímica, mejora la adherencia a los tratamientos médicos, ¿sí? Disminuye esto de las consultas por ahí necesarias al equipo médico tratante, ¿sí? Y acota mucho también el tema de los tiempos de recuperación del paciente luego de intervenciones médicas, ¿sí? La mayoría de las personas que realizan la terapia cognitivo-conductual son los psicólogos, ¿ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Algo que por ahí a lo mejor se me haya pasado de largo y que no lo haya dicho o que no haya hablado del tema. ¿Venimos bien?
¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar con consumo de sustancias. ¿Sí? Primero que nada, ¿a qué se considera droga? Se considera droga aquella sustancia introducida en el cuerpo que puede producir cambios. ¿Sí? Es necesario esto de que nosotros podamos identificar o diferenciar, mejor dicho, los tipos de drogas para luego pensar y distinguir conceptos como es uso, abuso, adicción, dependencia, tolerancia y craving. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con esto. Se conoce como adicción a las drogas o drogadicción también, ¿a qué? Al consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de las consecuencias negativas que produce. ¿Sí? ¿Qué hacen? Las drogas modifican el funcionamiento del cerebro y toda su estructura y provoca conductas peligrosas. ¿Por qué se considera una adicción? Porque es difícil intentar dejar de consumirlo. ¿Por qué? Porque provoca, como les dije antes, alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones, del control inhibitorio, ¿sí? Y porque el que la consume dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y en el consumo de esas drogas. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de adicciones físicas y adicciones psicológicas. Las adicciones físicas ocurren ¿en dónde? En los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad de consumo compulsivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha acostumbrado a la droga. En cambio, la adicción psicológica es una necesidad de consumo de una sustancia, que se manifiesta a nivel de pensamientos, de emociones, ante una situación estresante, ante algún problema, pero no existe dependencia física. ¿Sí? ¿Por qué no existe dependencia física? Porque no se desarrolla esos receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva. ¿Sí? Bien. Y hay una clasificación de las drogas, ¿sí? De acuerdo a la comunidad científica y también los elementos farmacológicos. Tenemos, por ejemplo, las drogas eufóricas, ¿sí? El opio, todos sus derivados, como es la cocaína, es una droga eufórica. Las fantásticas, la marihuana, por ejemplo. Las embriagantes, que ahí hablamos del alcohol, del cloroformo, del éter. Las hipnóticas, que ahí entrarían lo que serían barbitúricos y somníferos. Y las excitantes, el tabaco y las cafeínas. ¿Sí? Tenemos drogas legales y drogas ilegales también, que después la vamos a charlar. ¿Sí? Y después hay otras que son las nuevas drogas o las llaman las drogas de diseño, que son creadas con fines recreativos. ¿Sí? Los opiáceos, los derivados del fentanilo. ¿Sí? Esas son otros tipos de drogas. ¿Ok? Entonces, tenemos adicción, ¿sí? Que es un hábito de conducta peligroso o de consumo de determinados productos, generalmente drogas, del que no se puede prescindir o resulta por ahí muy difícil por razones de dependencia psicológicas o incluso fisiológicas. ¿Sí? Bien,
Y tenemos dos tipos de adicciones, las químicas y las comportamentales, que después la vamos a charlar. Bien, entonces, ¿qué quiero que quede claro? Que una adicción conduce a conductas adictivas, donde hay pérdida de control. No se tiene control sobre las conductas adictivas y la misma que va a producir dependencia, tolerancia, abstinencia y incidencias negativas. Bien. Abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Un estado clínico, es un conjunto de signos y de síntomas que se manifiesta cuando se interrumpe la administración de una sustancia. ¿Sí? Tolerancia, ¿qué sería? Es un proceso por el cual una persona con una conducta adictiva necesita incrementar el consumo para obtener el mismo efecto inicial. Y el craving es un deseo. Es un deseo muy arraigado, está bien, al consumo. Es un deseo muy imperioso de consumo. ¿Sí? Y ahí ya hablamos más de la parte psicológica, ¿no? Y después hay otros conceptos: uso, abuso y dependencia. ¿Sí? El uso es el consumo de una sustancia que no produce efectos negativos en ese individuo. Después tenemos el abuso, cuando el consumo es continuado, a pesar de tener consecuencias negativas. Y después está la dependencia, que la dependencia surge del uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas, ¿sí? Pero que el individuo no puede detenerse. Y en la dependencia tenemos dependencia física, tenemos dependencia psicológica y tenemos dependencia social, que hablamos del grupo de afinidad, la cultura del grupo. Bien, vamos hasta ahí. Y después yo les dije antes que teníamos adicciones químicas y comportamentales. ¿Alguien sabe cuáles pueden ser las adicciones químicas y cuáles pueden ser las adicciones comportamentales? ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando decimos adicciones químicas y adicciones comportamentales? Adicciones químicas, hablamos de alcohol, de tabaco y de drogas, ¿sí? Que sabemos que tenemos legales e ilegales. En cambio, adicciones comportamentales, hablamos del juego, del sexo, del trabajo, de las compras, la comida, la tecnología, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar hablando de las sustancias químicas ilegales, ¿sí? Como por ejemplo la marihuana, ¿sí? Que la marihuana habitualmente, ¿cómo se consume? Fumándola, ¿sí? Y si hay un consumo habitual de marihuana, ¿qué trae consigo? Dificultades atencionales, ¿sí? También la velocidad de los procesamientos de la información por ahí se ralentizan, ¿sí? Que se van a normalizar una vez que uno abandona ese hábito, ¿bien? Y cuando uno consume marihuana, en realidad tiene diferentes efectos, ¿sí? Que se llaman efectos bifásicos. Primero entra en lo que es una fase de estimulación, donde ahí tenemos lo que sería la euforia, el bienestar, hay un aumento de la percepción, hay ansiedad. Después entra la fase de sedación, somnolencia, relajación, oscilación del sueño. Y después hay otros fenómenos que pueden suceder,
como por ejemplo la agudización de las percepciones, tanto visuales, auditivas, táctiles, la distorsión del espacio, la distorsión del tiempo, la risa fácil, como decimos nosotros, ¿sí? Y un aumento del apetito. Después hay otra sustancia química ilegal, que es la heroína, que es de la familia de los opiáceos, ¿sí? Mayormente el primer consumo de heroína, ¿qué le genera al individuo? Náuseas, vómitos, luego placer, euforia, reducción de la ansiedad. Entra en esta etapa, como también lo solemos llamar, la etapa de luna de miel o la fase de luna de miel, ¿sí? Y un síntoma muy característico de una persona que consume heroína, la miosis. Las pupilas, ¿sí? Los negritos de nuestros ojos en puntita de alfiler. Pero también la irritabilidad, el retraso psicomotor, la somnolencia, el deterioro del juicio, la apatía. ¿Bien? La heroína, ¿cómo se consume? Intravenosa. ¿Sí? De 5 a 15 minutos una vez que se introdujo en el cuerpo, se produce el conocido flash, el despertar. Después, entre las 3 y las 6 horas, el tema de bienestar y satisfacción. Y después, el individuo entraría en abstinencia. Romina, Bueno, señor, llegué al trabajo, así que los abandono. Mientras perfecto. tanto, escuché la clase. No te preocupes, nos quedan 10 minutos y nos vamos a ver otra clase más que después les voy a decir qué día nos juntamos. ¿Sí? Bueno, señor. Y les Listo. meto al grupo de WhatsApp que les voy a pasar los temas que vamos a ver en el examen final. ¿Sí? Listo, señor. Listo. Gracias, Chao. Romy. Hasta luego. Daniela, Profe, ahí que usted está hablando del tema de la marihuana, ¿puede ser de que a la persona con Parkinson le pueden dar eso para tranquilizarlo? sí, hay personas que sí. No está, a ver, no sería lo ideal, no vamos a decirlo así, porque lo estamos introduciendo pero sí, sí. Hoy en día igual se usa mucho el tema del aceite de cannabis, Sí, ¿sí? Que no es lo mismo que decir fumar marihuana. que consumirlo. Claro, son dos cosas distintas, pero el aceite sí se utiliza muchísimo y es muy bueno, muy bueno, muy bueno. No recomiendo decir, como dicen los chicos ahora, vamos a fumar un porrito. No, eso no, eso no. El aceite de cannabis sí se utiliza para el Parkinson un montón, ¿sí? Se utiliza para el trastorno bipolar, por ejemplo, también mucho. Obviamente que todo controlado, ¿sí? No es que vamos como locos comprando aceite de cannabis, todos consumimos aceite de cannabis. Claro. No debería ser así, ¿sí? Ya debería estar, digamos, bajo receta médica, por decirlo de una manera. Exacto, estereosclerosis, para los dolores de los huesos, se utiliza muchísimo el aceite de cannabis. Bien, gracias, profe. Dice, ¿se toma el aceite, profe? Sí, sí, es como, o sea, se coloca en un goterito y son unas gotitas, calma el estrés, la ansiedad, reduce, ¿sí? Otra droga, perdón, sustancia, lo que se dice droga, sustancia química ilegal es la cocaína. ¿Sí? Que la cocaína, el efecto que causa es euforia, ¿sí? Grandiosidad, uno está hiperalerta, insomnio, ¿sí? Agitación psicomotriz también, hipersexualidad, tiene una tendencia a la violencia, al deterioro de la capacidad del juicio, a la anorexia también. ¿Sí? La cocaína,
o la persona que consume, el individuo que consume cocaína, tiene un elevado nivel de dependencia psicológica, ¿sí? Y cuando el individuo está en abstinencia, por ejemplo, al crash, causa depresión, irritabilidad, falta de energía, aislamiento social, ideación paranoide, ¿sí? Y tenemos dos tipos de consumo de cocaína, perdón, no de heroína, de cocaína. Los episódicos, estos de vez en cuando, y los crónicos. Las personas o los individuos que consumen crónicamente, sí o sí, producen tolerancia. Y hay otras sustancias químicas ilegales, que son las sintéticas, ¿sí? Las sintéticas, ya te respondo, ayer. Las sintéticas, como por ejemplo, que seguro la han sentido nombrar, ¿sí? La MDMA, que es el éxtasis, ¿sí? El éxtasis, que es muy habitual lamentablemente, es una droga estimulante que causa alucinaciones, ¿sí? Después está el popper, ¿bien? Que se inhala, que provoca también esta sensación de euforia, de vasodilatación, de aumento del deseo. Las metanfetaminas, ¿sí? Que son drogas estimulantes, son muy similares a las anfetaminas, ¿sí? Que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, narcolepsia, por ejemplo. La metanfetamina se puede ingerir, fumar, aspirar o inyectar, ¿sí? Después tenemos la PMMA, o se conoce como la droga de Superman, ¿sí? Que es una droga psicodélica y estimulante. Y después tenemos el speed, que no hablo del speed, la bebida energética, sino de un fármaco, ¿sí? Que en realidad speed es el nombre coloquial que reciben las metanfetaminas. Este estimulante que es muy potente, que se conoce también como cristal o como meta, ¿sí? Que es de origen sintético, que a largo plazo produce psicosis, que a largo plazo produce daños neurológicos, que a largo plazo causa deterioro cognitivo con pérdida de memoria, ¿sí? Dice, la cocaína te consume los huesos también. No, a ver, no es que te consume directamente los huesos. Sí puede afectar indirectamente la salud ósea, puede afectar en realidad el cuerpo en general, ¿sí? De una manera grave. Bien, por ejemplo, la desnutrición, la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la cocaína quita el apetito. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas tienen un peso muy bajo, extremo. ¿Eso qué causa? Debilidad en los huesos. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no recibe los nutrientes necesarios. Las proteínas, la vitamina D, el calcio, no puede mantener su estructura ósea. Además de que causa problemas cardiovasculares y, como les dije antes, el deterioro en el cuerpo en general, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico, nuestros músculos, nuestra piel, nuestros dientes, además de nuestro sistema óseo, ¿sí? Pero no vamos a decir que la cocaína se come los huesos como tal, porque es un mito, pero puede causar osteoporosis, los huesos frágiles, por la malnutrición en realidad, ¿sí? Bien, por ejemplo, la persona también que se inyecta cocaína en este caso, puede haber
infecciones que pueden llegar a los huesos, ¿sí? Y en casos graves, necrosis, ¿sí? La muerte del tejido, ¿bien? Que pasa mucho en la nariz, ¿sí? En el rostro por el uso prolongado de la cocaína inhalada, ¿sí? Pero no vamos a decir que, como dije antes, la cocaína consume los huesos, sino que es por tal situación que mayormente es el tema de nutrición. ¿Sí? Bien, entonces acuérdense que las sustancias químicas ilegales, teníamos las sintéticas, que son aquellas que se fabrican en laboratorio, que estimulan lo que es el sistema nervioso central, que la abstinencia va a ser proporcional, obviamente, a la cantidad de la dosis, ¿sí? Y los efectos que causan, hablando en general, elevación del estado de ánimo, disminución de la sensación esta de fatiga, disminución del apetito, agresividad, y luego surge el tema de la depresión, del agotamiento, el sueño excesivo, la irritabilidad, el aislamiento social, problemas de la memoria, ¿sí? Ahora, vamos la clase próxima, porque ahora tengo que ir a otra. Me voy a acercar a la pieza a ver si mi niña está bien. Quiero que charlemos de las adicciones comportamentales, ¿sí? Y vamos a tratar de terminar con todos los temas, por eso voy a buscar un día, me lo voy a anotar acá, quiero buscar un día que podamos tener un tiempo prudencial, no de 1 hora, para poder terminar con ustedes, ¿sí? Y estén atentos, como les dije, al grupo de WhatsApp, por 2 cuestiones. Una, porque voy a empezar a colocar por nombre y apellido quiénes son aquellos alumnos que deben comunicarse conmigo porque tienen cuota al día de certificación paga, que cuando se comuniquen conmigo, por favor escríbanme su nombre y de qué curso son, así les voy a ir pasando poco a poco las contraseñas del examen final, ¿sí? Esa lista se va a ir renovando, obviamente, ¿sí? Así que si alguno no aparece en la primera lista que yo paso, tengan paciencia que ya la renuevo cada 2 días, se renueva la lista, así que van a aparecer, ¿sí? Mientras tengan la cuota al día y la certificación paga, van a aparecer en la lista. Y la otra cuestión, porque les voy a pasar de estos últimos módulos, que fue lo que vimos más rapidito, que realmente entra dentro del examen, ¿sí? Para que ustedes se me concentren, como les había dicho, en esas cuestiones y me rindan todos bien y no me hagan trabajar después en el recuperatorio. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿Algo antes de recuperatorio? Daniela. Profe, una pregunta. Con el tema del examen final, ¿entran de todos los niveles? Desde el nivel 1 hasta el que vimos al último. Desde el nivel 1 hasta el 45, ¿no era así? Como que, no. Moni se ríe, Soledad dice que no. A esas dos no le hagas caso. No. No, como le dije, Dani, estén atentos que les voy a pasar ahora realmente lo que entra en el examen final. Listo. ¿Sí? Bueno, Profe. ¿Sí? Les voy a dar así, tic, tal cosa, tal otra. Profe, Para usted me estuvo nos hace salir mucho humo de la cabeza los exámenes, porque pensamos mucho. Y pero esa es la idea, si no sería aburrido. No, y revisen los exámenes que ya hicieron, por favor. Revisen. ¿Quién me habla? Yo, Aye. Aye, dime. ¿Vamos a llegar a dar el tema de los informes, cómo realizarlos o no? Lo vamos a ver, pero te voy a decir cuándo. Después de que rindan los exámenes y todo, nos vamos a reunir un día, aquel que le interese, ¿sí? Y nos organizamos entre nosotros y damos una clase de eso.
Listo, listo, listo. ¿sí? Que me Sí. lo voy a anotar para no olvidármelo. Si no, Ayelen, por favor, escribime. Listo, profe, gracias. Porque saben que yo vivo a 1000. Pero si ustedes me hacen acordar, después de que rindan, después de que estemos todos más tranquilos, nos juntamos una tarde, tardecita, noche, mañana, como a ustedes les parezca, y lo charlamos y lo vemos. Y Bueno, es muy profe, fácil igual lo de los informes, no es tan difícil. listo, gracias. ¿Sí? Listo, listo. Bien, les aviso después de las 8, cuando termino de dar clase, qué día nos reunimos. ¿Sí? Listo, profe. O le pongo varios días y ustedes elijan, el que tenga más, vamos por ahí. ¿Sí? A la mañana estoy al cohete, por ejemplo, pero muchos sé que trabajan, entonces vamos a ver. Pero nos vamos a reunir, ¿les parece? Listo. ¿Sí? Un beso enorme a todos ustedes y bueno, estén atentos al grupo, por favor. Y me escriben cualquier cosa. Bien. Chao, Porfa. profe. Chau, chau. Con ustedes voy a tener consideración, así que me escriben. Chao, chao. Chao, profe.